Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Ya tiene listas sus llaves? En pocas semanas, transferir dinero desde cualquier banco a cualquier otra entidad financiera será muy sencillo e inmediato, pero usted necesita crear o confirmar las llamadas llaves. En segundos explicaremos paso a paso este tema con la ayuda de Maritza Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Davivienda y creadora de DaviPlata. Cuidado con los fraudes y las estafas. Cada vez son más frecuentes los ciberdelitos y los engaños que buscan quitarle su dinero o sacar productos financieros a su nombre. Esta noche Víctor Nieto, gerente regional de producto de software en Experian, nos comparte un estudio que acaban de realizar. Las importaciones volvieron a aumentar. En mayo, las compras de mercancías traídas desde el exterior tuvieron un fuerte crecimiento en comparación con el mismo mes del año pasado. Víctor Grosso nos trae las cifras y las explicaciones de este nuevo reporte del DANE. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que es de plena importancia para todos los colombianos, las llaves que ahora todos debemos tener para aprovechar los servicios que se avecinan con el sistema de pagos breve. Quiero saludar aquí en el set de Noticias Caracol y de Signo Pesos a la doctora Maritza Pérez. Ella es vicepresidenta ejecutiva de Davivienda y creadora de DaviPlata. Doctora Maritza, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá para conversar de breve y de llaves. Claro que sí, pues empecemos justamente por explicar exactamente qué es breve. Bueno, breve es el nombre que se ha definido al sistema de pagos inmediatos. Esta es una tendencia que en general hay en el mundo. En Colombia teníamos sistemas de transferencias inmediatas entre entidades financieras, dentro de las cuentas, dentro de las billeteras, y Breve del Banco de la República llega para definir unos estándares, para hacer que la experiencia para el cliente sea similar en todas las apps de los bancos, de las entidades, de las billeteras, y para definir un mecanismo de que mover dinero sea muy sencillo, muy fácil y esté literalmente en las manos de los clientes a través del celular. Pues Breve viene acompañado de otra cosa nueva para los colombianos, que son las famosas llaves. ¿Exactamente qué es una llave? Bueno, llave es el nombre que se definió para que las personas, para recibir dinero en su cuenta o en su billetera, lo hagan de una manera muy sencilla. A uno le dicen, le voy a mandar dinero, le van a pasar dinero. Y uno normalmente daba el número de la cuenta, o en un modelo que teníamos en Colombia que se llama Transfiyat, dábamos el número de celular. Las llaves en el sistema Breve lo que dicen es que cada ciudadano en su número de cuenta o en su billetera debe definir una forma de identificar a ese producto para recibir dinero. Cuando le digan te voy a mandar plata, uno da el número de la llave. ¿Qué llaves puede definir? Puede definir el número del celular, que ha sido muy usual en Colombia, puede definir el número de su cédula, puede dar un email y puede dar una llave que se llama la alfanumérica, que es una llave que da el banco. Entonces, las llaves es esa forma que uno identifica para que siempre que le van a pasar dinero, uno da la llave, a esa llave la manda cualquier otro ciudadano y a uno le llega el dinero. Ya no necesito entonces dar el número de cuenta, el nombre del banco, la sucursal, etcétera, etcétera, sino que ahora da uno la llave y listo. Exactamente, cuando queramos pasar entre entidades el dinero, uno da su llave, que como te digo puede ser el número del celular, muy usual en Colombia, pero estas otras, y es así de sencillo, ya no tendríamos que identificar, sino con solo la llave damos todos los elementos para recibir dinero muy fácil. Usted mencionaba la principal característica y bondad que tiene este sistema Breve, que es la interoperabilidad, es decir, que de cualquier banco a cualquier banco ya sin problemas vamos a poder hacer transferencias. Pero hay otros beneficios, por ejemplo, fácil. ¿Por qué es más fácil? Bueno, es fácil porque la forma de hacerlo en las apps de cualquier entidad tiene unos pasos muy sencillos, la experiencia es similar. Si un ciudadano llega a tener productos en distintas entidades,
de cuentas o de billetera puede asignar llaves a cada uno de sus productos. La forma va a ser similar. Es muy, muy sencillo. Ahora creo que vamos a detallar, son pocos pasos para asignar una llave y para recibir dinero. Yo diría que la facilidad es que es a través del celular. La experiencia para el ciudadano, si tiene varias cuentas en distintas entidades, es similar, entonces eso facilita la forma de manejar este nuevo esquema de pasar dinero entre cuentas y billeteras. Inmediato quiere decir que llega el dinero muy rápido, ya no vamos a tener que esperar dependiendo de cuál entidad, a cuál entidad va el dinero, hasta 2 días que a veces sucedía. Efectivamente, inmediato quiere decir literalmente en línea. Puede estar demorando de 6, 10 segundos, máximo 20 segundos. Es decir, es en línea, el inmediato quiere decir en línea. En Colombia, obviamente, tenemos mecanismos que hemos usado que pasan en línea y también tenemos formas de pasar y va a seguramente mantenerse con un poco más de tiempo, que pueden ser 1 hora, 2 horas, como lo mencionas. Algunos mecanismos de transacciones de montos altos se hacen solo en días hábiles. Este mecanismo va a ser inmediato siempre. El seguro lo entiendo también porque, bueno, ya no vamos a tener que dar número de cuenta ni nada de eso, sino que ahora simplemente con la llave. Pero, ¿por qué 24/7? ¿Eso va a operar no importa si es de día o de noche? Efectivamente, como estamos definiendo y como el Banco de la República definió, el esquema a trabajar va a ser 24 horas, 7 días a la semana. Sabemos en otros países que han empezado este tipo de sistemas de pagos inmediatos que algunas veces por recomendaciones de seguridad se han puesto horarios, pero en Colombia vamos con este sistema como lo hacíamos hasta ahora, por ejemplo, con el mecanismo de Transfilla, lo hacíamos 24 horas, 7 días a la semana y en ese momento en línea, en pocos segundos, la otra persona beneficiaria recibe el dinero. Esta última bondad del sistema me la preguntaba mucha gente porque tenían dudas de si es así. ¿Va a ser gratuito o cada transferencia que uno haga con este sistema le van a descontar una platica? Estas transacciones que son entre personas no van a tener costo. Se tiene un monto definido, aproximadamente 11 millones por transacción, pero cada entidad, teniendo sobre todo el control de seguridad, de monitoreo, va a definir montos y número de transacciones en donde cada entidad le ofrecerá a sus clientes. Pero el tema del cobro por este tipo de transacciones, no habrá cobro para este tipo de transacciones de mover dinero entre personas. Bueno, le confieso que cuando yo fui a crear mis llaves, al comienzo me parecía un poquito enredado, pero después de que creé la primera vi que era muy fácil. Veo que ustedes en Davivienda también tienen aquí un mecanismo bastante sencillo para crear o confirmar si ya uno tiene creadas unas llaves, ¿no? Tienes mucha razón. Tenemos una ventaja en Colombia. A comienzos de este año hicimos un avance, varias entidades financieras poniendo todo el esquema de llaves de manera anticipada, acompañando la iniciativa del Banco de la República y alcanzamos a construir 36 millones de llaves, casi 18 millones de ciudadanos hicieron ya el proceso de asignar la llave. Acá, como lo muestras en el app de Davivienda, el app de Daviplata, pero funciona muy similar en todas las apps bancarias. El primer paso es entrar al app. Siempre debemos entrar al app de la entidad donde tenemos esa cuenta o billetera. El segundo paso es que buscamos el icono de breve, en este caso. ¿Para qué? Para entrar y ahí mismo el mismo flujo nos va a decir, si no hemos asignado la llave, asigna la llave, escogemos el celular, escogemos la cédula, el email y el alfanumérico que nos da la entidad, la confirmamos y es muy sencillo. Realmente entrar al app, buscar el botón de breve y ahí de una manera muy sencilla asignamos. Como ya más de 18 millones de ciudadanos ya habíamos hecho en este primer semestre una asignación de llaves, en este flujo lo que va a pasar es que confirmo que esa llave que yo había asignado
quiero que ahora también se use en el esquema breve del Banco de la República. En Davivienda, en Daviplata o en muchas otras entidades uno puede tener diferentes productos financieros, una cuenta de ahorro, digamos, una billetera digital, pero también un crédito, una tarjeta de crédito. ¿Realmente la llave está dirigida a cuáles productos? La llave es la forma como identifico cómo recibo dinero de alguien que me está mandando dinero. Como tal, entonces aplica para las cuentas, para la billetera, no para una tarjeta de crédito, porque ese no es un producto para recibir dinero o un crédito de consumo, o un crédito hipotecario, o un crédito comercial. Entonces, este mecanismo de breve y de llave se usa para mover dinero. Entonces está asociado a productos como cuentas y la billetera. Doctora, ¿qué pasa si empieza a funcionar en septiembre? Porque es en septiembre, ¿verdad?, que va a empezar a operar breve como tal. En este momento los clientes están usando llaves y están usando unos rieles, como se llama en el mundo del mover dinero, como unas autopistas donde hoy yo estoy pudiendo hacer transferencias en línea entre entidades, interoperable, gratuito, inmediato. Lo estamos haciendo por unos rieles que, como le comento, están con este esquema y con estos estándares desde comienzos de este año. En este momento lo que estamos haciendo es confirmando las llaves en el modelo de breve del Banco de la República. En septiembre lo que va a pasar es que el Banco de la República va a poner en marcha el consolidar allí ya las llaves que hemos tenido, pero además empieza a ser la cámara de compensación del movimiento entre entidades y billeteras. Hoy en día esto se hace en un esquema de redes, va a pasar al Banco de la República y vamos a seguir funcionando, pero yo, digamos, quisiera resaltar que quienes ya tenemos las llaves, quienes hacemos transferencias ya desde nuestras apps, realmente va a ser muy sencillo porque la experiencia va a ser exactamente igual, entonces el ciudadano simplemente va a seguir pasando dinero, el que va a recibir da su llave, entonces no va a haber gran cambio en septiembre. Septiembre lo que pasa es que la Cámara de Compensaciones del Banco de la República, pero realmente los ciudadanos, la experiencia de cómo mueven dinero no va a cambiar, porque las entidades somos las que nos encargamos de mover el dinero por los rieles que toquen, pero para el ciudadano va a ser exactamente igual. Doctora, dos preguntas con respuesta muy corta. La primera, ¿qué pasa si yo o una persona no crea llaves, simplemente empieza a operar breve y no, yo nunca he creado ninguna llave? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué dificultad puedo tener? Bueno, la definición que hay en Colombia es que si uno no tiene llave, si me van a pasar dinero de otra entidad o de otra billetera y la quiero en línea, tengo que asignar una llave. Si no le asigno llave, me va a llegar por otros rieles como conocemos ACH. Y puede haber más demorita. Y puede haber un poco más de demora, pero lo otro es que muchas veces hacemos las transacciones entre clientes de la misma entidad. Cuando son de la misma entidad, pues va a seguir pasando en línea sin ningún problema. Y esta última, ¿usted cree que el sistema breve, como ha pasado en otros países con sus propios sistemas similares a breve, va a reducir realmente el manejo de efectivo y todo se va a volver muy electrónico? Yo creo que es un paso interesante. Hoy en Colombia 70-75% del consumo de los hogares sigue siendo en efectivo. Yo creo que con esto estamos fortaleciendo y hay una gran expectativa que tenemos como país, todos los actores del ecosistema, de ayudar a eliminar el efectivo. Sin embargo, quiero aclarar que eliminar el efectivo en Colombia requiere otras acciones, tales como sabemos, el 4 por mil afecta que la gente muchas veces sienta incomodidad de manejar el dinero en digital. Tenemos también elementos como la asociación clara de que cuando manejo en digital y en cuentas y en billeteras, tengo una mayor fiscalización del dinero en temas de impuestos. Y pues también reconocemos que en Colombia hay aspectos de economía ilegal, subterránea, y eso, como en todos los países del mundo donde se tienen este tipo de economías, también afecta al tema del efectivo. Entonces, creo que vamos por el camino correcto, es un buen paso, pero como país tenemos que tomar otras acciones para eliminar el efectivo en Colombia. Pues muy interesante y hay mucha expectativa, doctora, con este tema para todos los colombianos. Gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos a entender el tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La vicepresidenta de Davivienda. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las claves para que usted no caiga como víctima de un fraude bancario. Ya nos vemos.
Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Es recurrente escuchar que a alguien conocido le hayan hecho algún tipo de estafa o de engaño para quitarle dinero. Muchas de esas acciones son cometidas por internet o a veces también por llamadas telefónicas. Para hablar del tema, saludo al doctor Víctor Nieto, gerente regional de producto de software en Experian. Doctor Nieto, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Qué tan recurrente, de acuerdo con ese estudio que ustedes acaban de publicar sobre este tema en Experian, se han convertido este tipo de estafas, de fraudes a los clientes del sistema financiero en Colombia? Pues lo que menciona el estudio que hicimos esta vez específico para Colombia es que la frecuencia con la que se escucha este tipo de incidencias ha venido incrementándose, ¿no? Pues resulta ser muy frecuente, sobre todo en Internet y en digital. ¿Y qué tipo de estafas o de fraudes o de engaños, digamos, son ahora los más frecuentes? Lo tradicional, digamos que la diferencia hoy día es pues, que se concentran principalmente en el mundo digital, ¿no? En las interacciones de compras por Internet, en las operaciones que se hacen interactuando, digamos, con la red. ¿Sí? Pero más que ciberataques o demás, es, digamos, la estafa y los fraudes tradicionales que hoy día se están llevando más hacia el mundo Internet. Si uno mirara por producto financiero, digamos que uno tenga, ¿hay alguno de pronto que es el más atacado? Por ejemplo, las cuentas de ahorros, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las billeteras digitales, los créditos mismos, de pronto que le sacan a uno créditos, de hecho, a veces. De hecho, no. Digamos que lo que buscan los defraudadores pues, es poder capturar, digamos, en donde pueden ser más vulnerables las personas y no se ponen, digamos, a especificar en temas en concreto, sino que ven aquellos lugares donde son vulnerables, quizás porque las personas no tienen una buena educación digital y ahí se concentran principalmente sus ataques y engaños. ¿Sí? Sobre todo en el tema digital. No es que haya un producto que inherentemente tenga más riesgo que otros, no. Digamos que la interacción con el mundo digital y el poder proteger los datos y ante fraudes y engaños, pues algo que viene de vieja data. La diferencia hoy día es que en el mundo digital pues tenemos que ser mucho más cuidadosos con esos temas. ¿Qué porcentaje de colombianos han dicho sí, he sido víctima o qué porcentaje de colombianos también denuncian? Porque mucha gente también, el problema es que se queda callada y no denuncia. Sí, el 36% de los encuestados de este estudio indican justamente que han sido afectados por fraude en el último año. ¿Sí? De esto llama justamente la atención el tema de la que no se denuncia, ¿no? Las personas son objeto de este fraude, conocen de alguien que ha sido afectado por este fraude, pero no denuncian y se quedan más bien callados, y al quedarse callados pues también generan un proceso que no contribuye, digamos, con mejorar el proceso. Entonces, para responderle concretamente, un 36% de las personas en el último año mencionan haber sido víctimas de fraude. Mencionan ustedes también en el estudio, doctor, algunos factores que están ayudando a que, digamos, sean más recurrentes este tipo de fraudes. ¿Pueden ser qué tipo de factores? ¿Falta de educación financiera? ¿De pronto falta de desconfianza también a veces de una llamada, de un mensaje, etcétera? Sí, el tema clave en todo el mundo, en todo el tema de riesgo y de fraude, se llama confianza. A veces exceso de confianza, a veces falta de confianza. Entonces, así como en el mundo, digamos, físico, uno desconfía de alguien que le está llamando a la puerta y pregunta menos quién es y demás, y no recibe visitas inesperadas, en el mundo digital uno tiene que tratar de llevar eso y no confiarse. Sí, la clave es tener información y sobre todo algo que nosotros llamamos como la cultura digital. Saber que en el mundo digital el exceso de confianza no está bien y que no solamente por el tema de fraudes y engaños, sino también porque se está exponiendo al robo de su información. Entonces, fundamentalmente es confianza, exceso de confianza y a veces falta de confianza. Una de las cosas que más me han sorprendido a mí, doctor, es los casos, incluso de personas conocidas que dicen, oiga, me sacaron un crédito, 2 créditos, 3 créditos, y yo jamás he ido por allá. Y uno se pregunta, pero si cuando uno va a sacar un crédito uno mismo, le ponen 1000 trabas, ¿cómo es que a un suplantador, digamos, tan fácil le resulta sacar 1, 2 o 3 créditos? ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué puede estar ocurriendo eso? Sí.
Primero es falta de empoderamiento de nosotros como ciudadanos en nuestros datos, ¿no? Hoy día tenemos acceso a información, esa información como por ejemplo en mi data crédito, poder consultar su historial crediticio, es muy valiosa para poder prevenir que defraudadores tomen los datos de las personas, digamos, y soliciten créditos que finalmente se entregan. Las herramientas del mundo digital, digamos, que también ayuda a la inclusión financiera, ¿no? A que las personas que necesiten otorgar un crédito para apalancar sus necesidades y sus negocios, pues que accedan a ellos. Y eso, así como es importante que se consulte, digamos, el historial de crédito para ver su salud financiera, es importante que como personas estemos revisando cuál es nuestro historial de crédito para prevenir justamente eso, ¿no? Para prevenir que quizás se hayan abierto un crédito no solicitado y poder reaccionar o poder denunciar oportunamente para prevenir que haya una implicación, digamos, material y de un impacto monetario en las personas. ¿Algún grupo poblacional es más vulnerable, digamos, a este tipo de engaños que el resto de la población? Más que más vulnerable, digamos que es más frecuente que suceda en la población económicamente activa. Personas de 20 a 40 años que se encuentran, digamos, o que nacieron muy con el mundo digital inmerso, pero que por lo mismo tienen exceso de confianza y pues son más atractivos para los defraudadores. Si yo le Ese pidiera, porcentaje de la población que somos... si yo le pidiera, doctor, 3 claves, 3 tips, 3 consejos para uno no caer víctima de este tipo de fraudes, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones? Sí. Hola. Primero, Sí, empoderarse de su data, de su información. Hola, adelante. me escuchan, ¿verdad? Sí, señor, adelante. Bien. Primero, empoderarse de sus datos, ser consciente que los datos es un activo importante y como persona uno debe ser consciente que no se debe entregar a las personas de manera fácil. Eso es uno, ser muy, muy empoderado de su información, no solamente de contacto y personal, sino incluso la crediticia. 2, tener como un hábito consultar portales como Mi Data Crédito para saber cómo ha sido su salud financiera y si no observa novedades. Creo que se nos está yendo la señal con el doctor Víctor Nieto, gerente regional de producto de software en Experian, pero bueno, es el tema que alerta justamente esta compañía para que la gente no caiga en este tipo de fraudes, de engaños o de estafas, en donde muchas veces la gente pierde su dinero. Le agradecemos al gerente, al funcionario de Experian sobre este tema. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos cuáles países tienen un mayor número de sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Don Víctor Grosso llega a esta hora para hablarnos de importaciones. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Sí, las más recientes cifras de comercio exterior reportadas hoy por el DANE, que tienen que ver con las importaciones y con la balanza comercial, porque ya había salido el reporte de exportaciones. Pero miremos cómo nos fue en términos de importaciones en el mes de mayo, don Henry. Hubo un crecimiento bastante importante de 2 dígitos, 10,8%, aumentaron las compras de Colombia al exterior. Compramos en bienes y servicios 6.135 millones de dólares. Por sectores, el crecimiento en productos agropecuarios, alimentos y bebidas fue de 9,4%. Hubo una caída de 5,3% en importaciones de combustibles y de productos relacionados con las industrias extractivas. Y el gran jalonador en el mes de mayo fue el sector de las manufacturas. Por ejemplo, compras de maquinarias y equipos. Aquí las importaciones aumentaron más de un 14%. Consultamos al gremio Analdex qué hay detrás de este crecimiento en las importaciones, qué estaría jalonando este indicador, y su presidente Javier Díaz nos comentó lo siguiente. Se conocieron las cifras de importaciones al mes de mayo. Hay un crecimiento del 10,8%, concentrado ese crecimiento particularmente en el sector agrícola y en el sector de manufacturas. Creo que está reflejando
también el crecimiento de la demanda por parte de los hogares. Hay un mejor comportamiento de la demanda, hay un mejor comportamiento en la parte manufacturera y creo que eso se está expresando en estas cifras de importación. Al final de cuentas, don Víctor, mucha gente pregunta, ¿es bueno o es malo para el país que crezcan las importaciones en Colombia? Digamos que uno podría tener dos respuestas, don Henry, y se las voy a resumir con estos indicadores y retomando un poquitico lo que decía el doctor Javier Díaz. Es muy posible que detrás de este crecimiento en las importaciones esté la propia reactivación que está teniendo la economía colombiana, porque si está creciendo nuestro consumo, si nos estamos reactivando, pues seguramente tenemos que traer más cosas desde el exterior para producir, para suplir las necesidades de los colombianos en medio de esa reactivación económica. Entonces ahí, por un lado, digamos, positivo este dato. Mire el balance hasta mayo, enero a mayo. Este es el acumulado en las importaciones en lo que vamos corrido de este 2025, según las cifras más recientes compiladas. Aquí hay un crecimiento del 8,7%. Hemos importado 28.178 millones de dólares, muy relacionado con la reactivación de la economía. Y la segunda respuesta, si las importaciones crecen, pero las exportaciones no crecen a la misma velocidad, ahí hay una consecuencia negativa porque se nos hace más grande el déficit en la balanza comercial. Mire, don Henry, la barra roja tiene que ver con el dato de exportaciones, la barra color azul tiene que ver con el dato de importaciones. Estas primeras barritas acá son de enero a mayo del año pasado y la barrita verde hacia abajo es el déficit comercial, el hueco comercial, la diferencia entre esos dos indicadores. Y estas barritas de acá son el balance de este año 2025. Mire la barrita color verde. Hay un aumento en el déficit comercial de Colombia de casi el 40% y visto de esa forma, pues no es tan bueno ese crecimiento en las importaciones porque las exportaciones están quedadas, no están creciendo al mismo ritmo. Así es, don Víctor, interesante tema, muchas gracias. A usted, don Henry. Y hablando de un tema, don Víctor, parecido, porque esta compañía también tiene que ver con transporte de mercancías y todo lo demás, es la compañía de logística y transporte DHL, que precisamente realizó un foro para analizar la importancia de Colombia y los retos para este sector. Les contamos cuál fue su análisis y las principales conclusiones. Para DHL, que es una empresa de logística y paquetería que ofrece servicios de envío express y gestión de la cadena de suministro a nivel mundial, Colombia sigue siendo un aliado estratégico para realizar sus operaciones. Colombia es uno de los 3 países de Américas, considerado dentro del grupo de los 20, donde DHL como grupo va a estar enfocado, invirtiendo y explorando más el crecimiento. Afortunadamente para nosotros, los 3 están en América Latina y Colombia es uno de ellos. Entonces, vamos a seguir creyendo en eso. Es un país, para mí, lleno de oportunidades. Tenemos que hacer es empezar a colaborar más juntos. Juntos es la mejor forma de que podemos avanzar y salir adelante ante tanta complejidad. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, también participó en el Foro de Perspectivas Económicas en Colombia, organizado por DHL, y habló de la necesidad desde el sector empresarial de cómo deben reinventarse. Caracol Televisión empezó un proceso de transformación, pues es que hoy el mundo es digital, hoy la gente ve televisiones por acá, es decir, el grueso del consumo nos llevó hace 5 años a crear un canal de noticias 24 horas por acá, porque pues debe pasar en México y nuestra sociedad es así. El CEO de Latinoamérica destacó que Colombia tiene un gran capital de trabajo. Estar con en nuestras operaciones, con nuestros clientes, hoy con ustedes también, como clientes, socios de negocio, entender el talento que tenemos y nosotros desde Colombia como DHL Supply Chain seguimos también exportando talento Robinson, seguimos mandando gente fuera porque es gente súper preparada. En el espacio también se destacó que el 97% de los edificios de DHL en Latinoamérica operan de manera carbono neutral. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según la UNESCO, este es el ranking de los 5 países que tienen un mayor número de sitios considerados y declarados como Patrimonio de la Humanidad. Italia tiene 61, China 60, Alemania 55, Francia 54 y España 50. Como referencia, Colombia tiene 9 de estos sitios, entre ellos las murallas de Cartagena, el Parque Arqueológico de San Agustín y el Santuario de Flora y Fauna de la isla de Malpelo.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.